Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Hoy vamos a compartir con ustedes el certamen Solo de Ciencia. Este es un evento de monólogos científicos. Para el inicio de esta actividad, la ingeniera Alejandra Samaniego, que es coordinadora del programa Prociencias, dio unas palabras y vamos a compartir con ustedes lo que fue la apertura de este evento Solo de Ciencia. El certamen Solo de Ciencia es un certamen que se realiza con una modalidad de monólogos científicos y es impulsada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT, y a través de un acuerdo que firmamos con ellos, con ACID Paraguay, se une a esta iniciativa que es iberoamericana. Y también tenemos el apoyo de la UNESCO, así que es para nosotros todo un desafío y un honor formar parte de esto y estar representando a Paraguay y a la ciencia paraguaya en un certamen de este tipo. El objetivo de este premio es fomentar la investigación, la divulgación y la comunicación de la ciencia. Lo que buscamos es que investigadores, docentes o aficionados a actividades de ciencia puedan participar y a través de sus monólogos nos hagan llegar un contenido y una información muy relevante acerca de los diversos contenidos científicos que puedan llegar a abordar. Monólogos científicos es un premio que estamos llevando adelante dentro del componente 4 del programa Prociencia, que está enfocado en la iniciación y apropiación social de la ciencia. Este concurso lo estamos llevando adelante con el apoyo de la FECIT y también de la UNESCO. Se presentaron 5 finalistas quienes abordaron diversos temas relacionados con la ciencia, con los arbovirus, con las enzimas, realmente contenidos sumamente relevantes para la difusión y la comunicación de las diversas actividades de ciencia que estamos llevando adelante como CONACYT. Y estos tuvieron aquí la oportunidad de presentar sus monólogos. Finalmente uno de ellos podrá representar a Paraguay en el certamen Solo de Ciencia que se realizará en el mes de noviembre en Madrid, España. Así que es todo un desafío. Vamos a tener una representación del país, hablando un poco de la ciencia paraguaya también. A continuación vamos a compartir con ustedes el show de monólogos que hicieron los 5 finalistas de este concurso de monólogos científicos. Ellos son Diego Ramírez, Pamela Torres, Rodrigo Perdesoli, Cristian Flecha y Jessica Reskin. Así que vamos a compartir con ustedes a continuación el show de monólogos científicos. Siempre me gustó el billar, pero mi papá decía, no, ese es un juego para vago, borracho y desempleado. Hoy puedo decir con orgullo que soy físico nuclear, borracho y desempleado, pero físico. Desde el punto de vista de la física, el billar es un juego apasionante. La forma en que las bolas chocan, que colisionan elásticamente, y pensar que controlando estas colisiones podría ganar el juego en un pim pam pum. Los físicos nucleares juegan al billar atómico, controlando las colisiones entre átomos para producir energía. Imaginemos que las bolas de billar son átomos pesados de uranio o plutonio, como en las bombas atómicas. Al comienzo de la partida, la bola blanca se dispara al conjunto de bolas lisas y rayadas, causando una reacción en cadena que divide al grupo de bolas. De esta manera, similarmente, la fisión nuclear ocurre cuando un núcleo pesado se divide, liberando una gran cantidad de energía y pequeñas partículas llamadas neutrones. Estos neutrones impactan en otros núcleos, liberando aún más energía. Y tenemos más energía y más neutrones, más energía y más neutrones, y más energía y más neutrones, y más energía y más neutrones, más energía y más neutrones. Como en una estafa piramidal. Pero la fisión tiene un hermano. Una hermana muy especial. La fusión nuclear. A quien le gusta relajarse al sol, recorrer por Europa, relajarse en los estanques. Es la Megan Fox de la ciencia, codiciada por todos los físicos, quienes trabajan arduamente con deuterio y tritio, que, como todos saben, son 2 isótopos de la familia del hidrógeno.
Estos se confinan en un tanque a altísimas presiones y temperaturas, como en el centro de las estrellas. Y bajo estas condiciones, el deuterio y el tritio se fusionan, liberando una gran cantidad de energía. Pero la fusión nuclear aún es un proceso complejo que requiere el esfuerzo de toda la humanidad para lograrse. Como un rompecabezas que los científicos aún intentan descifrar. Es así que yo siempre recuerdo esta frase de un gran y conocido personaje de la ciencia, Spider-Man. Él decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por lo tanto, mantengamos nuestras ideas radiantes y nuestras acciones explosivas. Gracias. ¿Qué es lo primero que nos ofrecen cuando nos descompensamos? Agua. Cuando tenemos un día cansador, lo único que queremos es llegar, pegarnos una ducha, sumergirnos en una tina llena de agua. Tenemos un día pesado, estamos con mucha presión, lo único que queremos es al abrir la heladera beber alcohol. Pero el alcohol deshidrata, así que debemos tomar agua. Y el agua tiene ese superpoder de curar, limpiar, cambiar, dar energía y empoderar. En economía decimos que algo tiene liquidez cuando hay dinero, riqueza, abundancia. ¿Y cuánta abundancia de recursos hídricos hay en Paraguay? Paraguay, me mataste el chiste, Carlos. Corazón de América del Sur. Sin costa en los océanos, pero con agua por todas partes. A veces incluso nos encontramos inundados, pero en deuda. Y la deuda es pendiente que tenemos es el acceso a agua potable. En la región del Chaco, en la región occidental, el acceso al agua sigue siendo una necesidad básica insatisfecha. Pese a los esfuerzos del gobierno, a través de la ESAP, la Junta de Saneamiento, proyectos majestuosos como el acueducto Chaco, proyectos un poco más buenos, bonitos y baratos, como los sistemas de potabilización ecológica basada en recursos naturales, son insuficientes. Algunos habitantes todavía almacenan agua de lluvia y la consumen así, con todos los virus y bacterias que la contienen. Otros las extraen y la consumen igual pese a la condición salina y salobre. ¿Cómo podemos con esta situación llegar a lograr las metas 2030? Yo tengo la respuesta, bueno, yo no, pero la bioeconomía sí. La bioeconomía aporta un valor agregado a los procesos existentes. La bioeconomía tiene bien especificados los agentes con los cuales podemos llegar a cumplir los ODS, tan identificados como ese ex que le sigue dando like a nuestra pareja. Entonces, si el agua es una limitante, ¿cómo podemos avanzar como país? Justamente la bioeconomía promueve las prácticas que mejoran la gestión de estos recursos hídricos. Constituye una disponibilidad sostenible para el agua dulce. Incluso mejora las prácticas a través de tecnología, de las prácticas de los tratamientos de aguas residuales. También motiva el apoyo. ¿Cómo lo hace? A través de una perspectiva multisectorial. Involucra al gobierno con la implementación de políticas públicas para la gestión, la centralización de las gestiones realizadas por las instituciones intervinientes, a las ONG y las empresas para la inversión, a la academia para la investigación y la ejecución de la evaluación de las tecnologías a implementar, y a la sociedad civil para que esa implementación se dé de una manera sostenible y eficiente en el tiempo. El avance tecnológico y la implementación de la bioeconomía, como muchos, necesitan de un tercero. Y ese tercero está aquí, y es la divulgación. A través de la divulgación es la única manera que podemos llegar al único lugar donde hasta ahora la ciencia no ha podido llegar, que es la conciencia, y a través de ahí pasar a la acción. Y si no creen en el poder de la divulgación, vean claramente cómo fluye un chisme en redes sociales. Más claro, agua. Buenas noches. En el top 3 de animales más letales del mundo no se encuentran tiburones, cocodrilos, ni siquiera los políticos. En tercer lugar están las serpientes venenosas. Y ojo que no incluimos ataques de suegras. En segundo lugar está el hombre que por homicidio llega al 500.000 de muertes por año. Y en el primer lugar, según la propia OMS, está el mosquito, responsable de unas 750.000 muertes al año. Para tener una idea, esto es aproximadamente toda la población de Guyana. Así que menos mal que hay 2 de esas. La RAE define el mosquito como insecto díptero cuya hembra chupa la sangre de los animales y personas. Es decir, dice que básicamente la hembra es la culpable de todo, pero al ser un sustantivo masculino debe decirse el mosquito hembra
Y debe evitarse la palabra mosquita, a menos que nos refiramos a alguna mosquita muerta, que eso ya es otra cosa. También llama la atención que mosquito se escribe y pronuncia más o menos igual en varios idiomas. En italiano es zanzara. Yo tengo una teoría. Inventaron esa palabra para poder agitar más los brazos cuando dicen la zanzara. Por otro lado, los arbovirus son todos aquellos virus que son transmitidos por artrópodos, o sea, insectos hematófagos. Es decir, estos chupasangres voladores pican a los infectados como si se tratara de un comedor libre de morcilla, pasando a su siguiente víctima y así sucesivamente, volviéndose auténticos delirios y de enfermedad. Encima, le escuchás zzz, y cuando le buscas ya no está. Sería el mosquito Rambo en modo ninja otra vez. Hay un proyecto europeo que desarrolló trampas inteligentes que costó aproximadamente el valor del 5% del PIB en Paraguay. O sea, olvidémonos de tener algo así aquí. Lo que nosotros tenemos es nuestro propio algoritmo de inteligencia no artificial para diferenciar clínicamente la arbovirosis. Y es así. Todo paciente febril que presente postración y palidez es dengue hasta demostrar lo contrario. Si apenas camina, es chikungunya seguro. Y si tiene los ojos muy rojos, es Zika, o capaz sea algún chespi con fiebre, no también. Por último, nosotros los países del sur debemos enfocarnos en eliminar los criaderos, pero por favor, no con eso de quemar cubiertas. Por último, vamos a esperar la vacuna contra el dengue que ya existe en Brasil por la módica suma de $80 por dosis, una eficacia del 80% y un periodo de protección de 1 año garantizado. Por lo que su eslogan podría ser: si se enferma de dengue y no se salva, le devolvemos su dinero. Muchas gracias. El cambio climático, una amenaza medioambiental para la humanidad. Qué apocalíptico esto, no me dirán. Pero el cambio climático, muchas personas lamentablemente lo ven como una leyenda urbana, como el orgasmo de las mujeres, por ejemplo. El negacionista, por lo general, no sabe de nada. El cambio climático consiste en la variación global de la temperatura del clima en toda la Tierra y trae causas muy significativas, y es debido a causas naturales y principalmente por las causas por nosotros los seres humanos, que la cagamos en todo. Bueno, el cambio climático influencia tanto en los fenómenos la niña y el niño. ¿Cómo? El cambio climático hace que estos fenómenos sean mucho más frecuentes y mucho más, que impacten con mucho más fuerza. Actualmente estamos atravesando el fenómeno El Niño, trayendo impactos a nuestro continente y a nuestro país. Por ejemplo, en la región oriental, yo por ejemplo vine de Caguazú, prácticamente vine en una lancha, mi colectivo era una lancha, ¿verdad? Bueno, las inundaciones que provocan impactos en la sociedad, en los desplazamientos de personas inundadas. El cambio climático también influye muchísimo en la fauna y flora, como por ejemplo en los insectos polinizadores, y por ende afectan a las plantas, que son indispensables para nuestro consumo. O sea, el cambio climático pone en riesgo la seguridad alimentaria, también pone en riesgo la seguridad del agua dulce, porque el Niño provoca graves sequías en el noroeste de Brasil y en nuestra región precipitaciones fuera de lo normal. Bueno, y en las ciudades andaríamos en lanchas, por ejemplo. Pero ¿qué nosotros podríamos hacer para mitigar eso? El gobierno tiene la obligación de crear buenas políticas públicas, como por ejemplo la acción para el empoderamiento del clima. ¿En qué consiste? Consiste en que todo ciudadano debe saber las causas del cambio climático. También cuáles son los impactos en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Son indispensables para llegar a esa transformación radical que necesitamos. Y para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el cambio climático necesita acción. El cambio climático es una realidad.
tan real como el orgasmo de las mujeres. Gracias. En este mundo ajetreado necesitamos las cosas al instante y a veces se consigue. Por ejemplo, con la IA podemos tener un resumen de un libro de 800 páginas en cuestión de segundos. Podemos hablar con un bot y responder nuestras dudas inmediatamente. Podemos tener una foto con Henry Cavill abrazadito frente a la chimenea. O sea, sin la IA eso va a tardar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que no siempre tenemos las cosas así de rápido. Por eso se me ocurrió que sería fantástico poder activar el modo enzima en la vida cotidiana. Pero, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son moléculas orgánicas que lo que hacen es acelerar las reacciones a una velocidad mucho mayor a la que ocurriría normalmente. Es como cuando le escribís al colega, ¿me ayudas con mi trabajo de investigación? Enviar. Te responde de mala gana, bueno, voy por la tarde. Pero vos respondés, estoy sola en el laboratorio con un fueguito. Enviar. Consideren activado allí el modo enzima, en 10 minutos está ya el colega con la bata puesta. Solo con la bata. Pero bueno. Eso lo hacen las enzimas. Aceleran las reacciones para que puedan ocurrir mucho más rápido, como por ejemplo la anhidrasa carbónica, que es una enzima que realiza 1 millón de reacciones por segundo. Es más o menos la misma velocidad a la que se acaba el sueldo. ¿Verdad? Es así, rapidísimo. Y otra cosa de las enzimas que no podemos olvidar, que eso es sumamente interesante, es lo fácil que es de nombrarlas. Por ejemplo, pones el nombre de lo que degrada con el sufijo asa. Si degrada lípidos, lipasa. Si degrada proteínas, proteasa. Si degrada la música, camarasa. Así, es fácil de nombrarlas. Otra característica muy importante de las enzimas es que son muy específicas y solamente afectan al sustrato que tiene que catalizar y no a sustratos similares. Y eso es fundamental, porque imagínense si funcionara como Siri o como Alexa. ¡Ah! Alexa, me corté el dedo con el micrótomo. ¡Llamada de emergencia! Sonando llamada de emergencia de Daddy Yankee en Spotify. Pero pensándolo bien, trabajar en la ciencia es lo más o menos un proceso enzimático, porque todos los precios suben, encima el sueldo no alcanza, encima hay plazos que cumplir, encima hay que hacer un posgrado, encima hay burocracia. Pero bueno, creo que todos coincidimos acá que necesitamos el modo enzima en la vida cotidiana. Necesitamos el modo enzima. Yo lastimosamente no sé cómo hacer, pero acá hay muchos científicos. Entonces alguno va a poder descubrir cómo hacer el modo enzima. Lo único es, denme la patente. O sea, es mi idea. Acá hay muchos testigos. Y si no lo hacen, voy a ir encima de ustedes. Gracias. Nuestras felicitaciones a todos los participantes del concurso de monólogos solo de ciencia. El ganador, la persona ganadora, va a representar a Paraguay en el evento internacional que se va a desarrollar en el mes de noviembre en España. Así que vamos a tener más novedades sobre esta actividad en los siguientes programas de Hablemos de Ciencia. Con esto vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Hablemos de Ciencia. Estamos de regreso con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. A continuación vamos a compartir con ustedes una actividad para el área de innovación y emprendedurismo. El doctor Gerardo Marchesini compartió con nosotros unas líneas de trabajo sobre el área de buenas prácticas y requisitos para obtener financiamientos. Así que es muy importante esto para todos los emprendedores tecnológicos que están interesados en presentar propuestas tanto para el CONACYT o como para otras entidades que ofrecen financiamiento. Así que vamos a continuación con la presentación del doctor Gerardo Marchesini. Graficamos, digamos, la cantidad de fondos o el cash flow que requiere una empresa en función del tiempo en la que está operando. Vemos que después del capital inicial que uno pueda recibir o lo que fuera, siempre entra hasta que empieza a generar caja y empieza a generar algún tipo de ventas, entra en negativo en sus balances, ¿no? Eso es el famoso valle de la muerte. Y para cada estadio
de ese valle de la muerte hay un tipo de inversor particular que puede llegar a tener el apetito por el riesgo que tiene esa empresa para poder entrar. No todos los inversores son iguales, el espectro de inversores es muy amplio. En ecosistemas que están incipientes, como el de Paraguay, el espectro de inversores es muy chico, justamente porque no hay suficientes empresas en distintos estadios y no hay volumen. Pero es importante conocerlos porque Paraguay empieza a estar en el mapa de inversores extranjeros que tienen un interés por el país, por algunos emprendimientos, y no es lo mismo presentarle mi empresa a un inversor de capital de riesgo que a un inversor ángel o que a mi tío que tiene una empresa y tiene plata para invertir. Entonces cada uno de esos inversores va a tener un interés particular en cuanto al retorno que espera de esa empresa. Básicamente los distintos tipos de inversores, me imagino que los conocen, ¿no? La triple F, Full Friends and Family, en donde entramos ahí con poco capital y donde el riesgo asociado es súper alto. Súper alto, en donde solo un pariente nuestro o un amigo estaría dispuesto a arriesgar ese capital. Después entran a jugar los ángeles, los inversores ángeles, en donde son personas con capital propio, con patrimonio propio o consorciados entre ellos, que tienen la posibilidad de invertir y donde hay una cercanía muy grande por los emprendimientos, en donde hay realmente el rol que tiene el inversor ángel generalmente es casi de cofundador. No sé cuántos han visto la película Steve Jobs, pero el rol del primer inversor ángel está muy bien representado en esa película, en donde era alguien que estaba activamente sentado con los emprendedores en estadios en donde no había prácticamente nada, no había estructura, había una gran idea, había una visión, pero no mucho más que eso. Y después de eso se van organizando los inversores en distintos tipos de inversores de acuerdo a la cantidad de riesgo que están dispuestos a asumir. No es lo mismo un inversor que entra ya organizado, un fondo de capital de riesgo que entra en una ronda semilla, que un inversor que entra cuando la empresa ya tiene ventas y puede salir no sé, hacer una oferta pública o cosas por el estilo. Son inversores con perfiles de riesgo totalmente distintos. Por eso es muy importante entender cuando voy a presentar mi startup a qué tipo de inversor le voy a estar hablando. Dentro del Valle de la Muerte, ¿por qué se les ocurre que pueden morir las distintas empresas? No sé si hay alguien que se le ocurra, pero acá hay 33 casos de por qué mueren las empresas. Y lo que más me llama la atención es que sistemáticamente, en todo lo que encontré, la mayoría es porque no tienen un modelo de negocios. Que es sorprendente, porque crear una empresa sin tener un modelo de negocios mínimamente claro parece casi suicida, pero sin embargo el 80% de las empresas mueren en este Valle de la Muerte y una gran mayoría de ese 80% es porque no hay un caso de negocios, un modelo de negocio que haga la empresa sustentable. Después hay 1000 razones distintas, pero sorprendentemente, a pesar de que aquí está segunda, quedarse sin dinero no es la razón principal para que una empresa muera. Nosotros como emprendedores siempre le echamos la culpa que no hay dinero, que nos quedamos sin dinero, por eso la empresa se cerró o la empresa dejó de operar. Pero hay otras cosas como que el equipo no funcione dentro de la empresa, o no tener una propuesta de valor clara, o no tener una proyección clara de a dónde quiero llegar. No sé qué pasó con la
son los casos más comunes. Entonces, desde esos casos hay un millón. Yo trabajaba en un fondo de inversiones en donde hemos tenido casos donde el divorcio de uno de los fundadores puso en riesgo la empresa, porque dejó de estar operativo, básicamente, no tenía posibilidad de ir a trabajar y se perdió el 50% de la capacidad de ejecución de la compañía y la puso en riesgo en un momento en el que necesitaban todo el capital humano disponible en la empresa para poder llevarla adelante. Pero fallas en los equipos son muy comunes. No elegir los socios adecuados, eso es, les diría, en mi caso, en mi experiencia personal, el caso que diría más relevante de muerte de las compañías. No tener los acuerdos necesarios en el momento adecuado para que la empresa pueda operar es otro. Siempre con nuestros socios operamos de palabra, porque hay confianza, porque son parientes, porque son amigos o por lo que fuera, y cuando empiezan los problemas la empresa entra en riesgo. Entonces imagínense a un inversor en donde nosotros nos acercamos a buscar capital y el inversor empieza a preguntar y se da cuenta que hay problemas societarios, que no se llevan bien, que no está claro el rol que tiene cada uno y la empresa tiene dos cabezas, por ejemplo, o ninguna cabeza, y nadie toma el rol de tomar decisiones dentro de la empresa. El número de problemas que puede generar tener problemas dentro del equipo es gigantesco. Este es, diría, conociendo todo el portfolio que tenemos, es el caso más común que yo veo aquí en Paraguay. Y lo bueno es que hay herramientas para mitigar esa problemática. Y eso tiene que ver con armar acuerdos entre socios de lo que puede pasar con la empresa, estén discutidos y se puedan resolver de una manera amigable dentro de lo que está escrito en el acuerdo. Entonces, algunas de estas cosas voy a mencionar más tarde. Vamos a hablar un poquito del term sheet, la hoja en la que uno acuerda todos los términos de inversión con su inversor, y básicamente lo que uno espera dentro de un equipo es que haya un term sheet entre los socios, y ese term sheet es el acuerdo de accionistas, ¿sí? Yo cometí el error personal de tener una startup y no teníamos un acuerdo de accionistas porque nos llevábamos todos muy bien, hasta que nos dejamos de llevar bien. Y ahí empezaron los problemas, y ahí empiezan las pérdidas de energía, las consultas con abogados, querer sacar a tu socio que no aporta. Son infinitas las situaciones que puede generar esto. Entonces, no voy a pasar por toda la lista, pero era nada más que para que vean la complejidad que tiene el inversor de su lado en el momento de elegir en qué invertir, ¿sí? Él tiene que proteger su inversión de todos estos problemas y muchos más que vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en la presentación. Esta es otra lista en donde es aún peor. Razón número 1 de muerte de las empresas: no había necesidad en el mercado del producto que se había desarrollado. Esto pasa muchísimo por falta de interacción entre los emprendedores y sus clientes. Si no hay necesidad en el mercado, ¿para qué diablos vamos a salir a desarrollar un producto? Esto pasa sistemáticamente y es realmente el rol que debe cumplir de abogado del diablo cualquier asesor, cualquier incubadora que trabaje con los emprendimientos. Tienen que ir por este tema primero. Después están todos los otros. El tema del equipo, que surja una competencia que crezca, que no le pueda producir un costo razonable, que el producto no cumpla con las expectativas. Hay un montón de cosas. Todas y cada una de estas cosas deberían
entrar en el proceso de due diligence, o sea, el proceso del inversor cuando va a estudiar la empresa para ver si invierte o no invierte. Entonces, para todos los emprendimientos que están buscando inversión, que están aquí, acá tengo una serie de preguntas ácidas para que se autoevalúen, ¿no? Sus socios están comprometidos en los emprendimientos que tienen. Si no están comprometidos, no vayan a hablar con los inversores todavía. Arreglen su capital accionario. Tienen el pitch armado y es creíble. Saben bien cuál es su mercado, público objetivo, qué problema le están resolviendo al cliente y cuánto está dispuesto a pagar. Han hecho pruebas de concepto en el mercado. Saben con quiénes compiten y por qué son mejor que los competidores. El modelo de negocio que hablamos antes está bien estructurado, hay tracción de algún tipo en el mercado. Saben cómo entrar, cuáles son sus canales, qué costo va a tener, quién les va a dar la credibilidad que necesitan al negocio. Y la credibilidad se la pueden dar distintos actores. Puede ser un cliente muy fuerte, puede ser un cliente y puede ser alguien que sume al board, al consejo de la empresa, que sea alguien con mucha reputación en el mercado. De alguna forma tienen que generar esa credibilidad, ¿sí? Generalmente un board de asesores o de directores bien armado le da credibilidad a la empresa, porque si hay gente que está dispuesta a usar su tiempo para participar de esas reuniones y ayudar a la empresa a cambio de acciones, significa que hay gente que ya la está valorando a la empresa. Es de alguna forma un signo de tracción. Pero un cliente grande en el mercado también le da credibilidad. Ni hablar que si tienen ventas y rentabilidad es otro signo fuerte de credibilidad. De la empresa Cyberson Group va a compartir con nosotros también su experiencia como emprendedora, como empresaria y sobre el trabajo que está realizando también con apoyo del programa ProInnova del CONACYT. Así que vamos a continuación con este material. Desde Cybersons, como miembro de Parcapi, que ya tenemos inversión en Paraguay también, tenemos alrededor de 10 inversiones hechas en proyectos paraguayos. O sea, para nosotros el potencial que vemos en el país es gigantesco. Así también tenemos inversiones fuera de Paraguay, ¿verdad? Tenemos como 35 inversiones directas y nosotros también invertimos en otros fondos de inversión. Tenemos inversiones en más de 13 países, todo tipo de empresas, siempre y cuando estén usando la tecnología para algún tipo de bien, directo o indirecto. Entonces tenemos empresas desde tecnologías aplicadas a industrias tradicionales. Por ejemplo, en Brasil, una de nuestras empresas es como un Uber de camiones, que no necesariamente está haciendo una tecnología nueva, sino que está aprovechando a usar tecnología en una industria gigantesca que todavía no estaba usando mucha tecnología. Y en el otro lado del espectro tenemos a empresas que están desarrollando la tecnología en sí. O sea, ahí tenemos la robótica, la biotecnología. Una empresa del portafolio está desarrollando como un paladar inteligente, y básicamente cómo funciona es que ese paladar se convierte como un mouse para con la lengua y el paladar poder manejar el celular, poder manejar la computadora, poder manejar la casa, y eso enfocado para dar accesibilidad a personas que de repente no pueden movilizar parte del cuerpo, por ejemplo. Y ese es su enfoque, pero también eso sirve para de repente situaciones donde hay una discapacidad ocupacional. Por ejemplo, un médico que está usando sus dos manos para operar y necesita que se mueva la luz, necesita que se le acerque algo, y así también se le acercan referentes de la industria del deporte, de diferentes videojuegos y demás. A lo que voy es desde empresas que están usando tecnología en industrias tradicionales hasta empresas que están desarrollando la tecnología en sí. Ahora, ¿cómo se ve la inversión para estos tipos de empresas? También es distinto porque vienen con su implicación de desarrollo, de
bueno, con muchos detalles ahí que felizmente podemos entrar también. Pero básicamente desde la Parcapi lo que nosotros queremos es ponernos a disposición de ustedes para lo que necesiten, o sea, tanto para conexiones con los entes acá en Paraguay y afuera, como para conocer más cómo funciona esta industria, porque es un tipo de inversión. El inversionista no se vuelve un espectador de dividendos al final de cada año, sino que apuesta a que realmente el retorno de esa inversión el inversionista recibe después del evento de salida. El evento de salida es normalmente cuando la empresa o sale a la bolsa o se vende, es adquirida por una empresa más grande. Entonces el inversionista está apostando que tu idea, que tu empresa va a crecer tanto como para o salir a la bolsa o ser adquirida por una empresa mayor. Entonces, como súper bien estuvo enfatizado, tiene que haber un alineamiento de expectativas de parte del emprendedor y del inversionista. Entonces, si ese es el camino que se quiere hacer, es espectacular este tipo de inversión para potenciar los emprendimientos. Cada fondo, otra vez, o cada inversionista tiene su enfoque diferente. Hay fondos que dicen, nosotros invertimos en educación. Entonces, si tu startup es de agro, no vas a hablar con ese fondo porque no va a haber un fit con ese fondo, ¿verdad? Con su tesis de inversión. Entonces, es súper importante entender cuál es la tesis de inversión de cada fondo, o sea, en qué industrias invierten, en qué etapa invierten y demás. Independientemente del fondo, de dónde esté, el inversionista quiere ver que esa startup sirve no solamente para un mercado pequeño como es Paraguay, sino que esa misma necesidad y esa misma solución se puede replicar por lo menos en diferentes países de Latinoamérica, o sea que tu mercado pueda ser lo más grande posible, que la tecnología ayuda a que eso pase. Lo que se evalúa es cómo el equipo emprendedor está pensando hacer ese escalamiento. Primero, que piensen en ese escalamiento, o sea que no piensen que es algo solamente para Paraguay. Y de repente una de las barreras más difíciles de romper es entender que nosotros estamos en Paraguay, pero la tecnología es la misma, podemos aplicar en cualquier otro lado. Nosotros hicimos así inversiones en Paraguay, hicimos la inversión a la empresa paraguaya. Nosotros hicimos eso por ser paraguayos y por también querer movilizar el ecosistema acá, porque antes no era tan sencillo como es ahora abrir una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, que sea ya la que facilita recibir este tipo de inversión. Entonces nosotros hicimos la excepción de invertir directamente en la empresa local, hicimos el trabajo de adaptar los documentos a la ley paraguaya y demás. Eventualmente eso igual se termina transformando, o sea, se le termina cediendo esos derechos a la empresa que termines abriendo Paraguay, digamos. Hasta ahora son 10 empresas paraguayas las que invertimos. Sí. Y de esas, varias ya están. La primera inversión, que fue en 2015, que es la empresa Toki, a los 3 años fue vendida, o sea, fue adquirida por un grupo holandés. Así que les fue súper bien. Los founders son de TV Core. Una historia espectacular de talento paraguayo. Como Cybersong le ayudamos a calar a Silicon Valley y vender desde ahí. Entonces, un súper caso de éxito que tenemos que darle más visibilidad también, porque eso motiva, ¿verdad?, de repente ver que otros emprendedores de Paraguay le vayan tan bien. Después, dentro del portafolio también están empresas que ya están trabajando en otros países. Está Reva, la app de reserva de canchas y de deportes, que ya operan en otros países. Fireworks también opera en otros países y así sucesivamente. Entonces, hay casos de éxito y hay que conocerles más que nada para darnos cuenta de que desde Paraguay se pueden vender a otras partes del mundo también. Lo que quiere hacer Parcapi es juntarle a todos los inversionistas, estén donde estén, y hacer ese mapeo de realmente quiénes son estos inversionistas, dónde están, en qué invierten, quiénes son, cómo funcionan, cómo va a ser. Entonces, Parcapi está trabajando en eso. Hasta ahora somos 5 socios dentro de Parcapi, fondos de inversión y también la red de ángeles. Somos 2 fondos paraguayos, 2 fondos internacionales y la red de ángeles, que es paraguaya. Importante mencionar también que Parcapi está súper
cercanamente asociada con la par capi de los demás países de Latinoamérica, y también la idea es que, bueno, sea el nexo con otros países, así que también es otro canal que se puede explorar. En la página web de par capi, ahí pueden dejar sus datos o pueden escribirle, les puedo pasar por el correo de nuestro director ejecutivo y ahí que se canalicen todas las oportunidades. Igual si llegan a través de uno de los socios de par capi, igual nosotros después terminamos compartiendo esas oportunidades también con los demás socios. Entonces, lo que intenta hacer par capi es dar visibilidad, vengan por el canal que vengan, darle también acceso y visibilidad a los otros socios y aliados dentro del ecosistema. De esta manera vamos cerrando una edición más de Hablemos de Ciencia. Les recordamos que todas las informaciones, las noticias científicas, las van a encontrar en la página web del CONACYT, www.conacit.govcorta.py, y también en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter como Instagram. Nos tienen que buscar y seguir como CONACYT Paraguay. Así que para enterarse de todas las noticias científicas, tecnológicas, de innovación y de calidad, nos siguen en las redes sociales y nos leen en la página web del CONACYT. De esta manera cerramos una edición más de Hablemos de Ciencia. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.